¿Escuchas bien? Sí, Listo, entonces, para que no perdamos tiempo y optimicemos, ya hemos perdido mucho tiempo, vamos a continuar entonces con la lectura. La intención es leer y sobre la lectura, quien quiera participar, pues levanta la manito, nos interrumpe, no hay problema, somos poquitos. Y vamos articulando a la lectura que estamos haciendo lo que ustedes quieran ampliar, lo que ustedes quieran saber, las dudas que se vayan surgiendo alrededor de esto. Esa es la mecánica que estamos teniendo y la vez pasada nos funcionó tan bien que no leímos sino como 2 hojas durante toda la hora y nos la pasamos fue hablando porque Angelita es una magnífica oradora y nos ha hablado pues y nos ha contado muchas cosas de aquí maravillosas. Hoy tenemos gente nueva conectada, tenemos a José que se está conectando desde Bogotá, bienvenido. Tenemos a Juan Carlos Vélez, a Cale, bienvenido también, escritor andino, está por acá. Y tenemos una nueva Nicole, que también está, una nueva señorita que está conectada también. Bienvenida Nicole. El resto ya tuvimos Desde Bogotá, Nicole. Nicole de Bogotá, ya nos saludó, de pronto me perdí el saludo, qué pena. Nicole también es de Sí, hola, Cinema. ¿cómo estás, Andrés? Mucho gusto. Hola, ¿es también del grupo de Cinema Luna? Sí, señor. Qué bien, listo, muy bien. Y Stephanie, que también nos está acompañando esta noche, que es muy conocida por todos ustedes. Listo, capítulo 2. Cobarde es el que se impone por la violencia sobre otro. Mientras más aumentaba la mala conciencia de JD, debido a su amorío oculto, más incrementaba su mal genio. En su ignorancia, sospechaba extremadamente de todo y de todos a su alrededor, no perdiendo la oportunidad de criticar, juzgar y condenar. No le importaba que alguien escuchara lo que pensaba acerca de la raza negra. No era un racista declarado. Para contrarrestar esto, nuestra madre se esforzaba mucho en comprarnos ambos, muñecos negros de trapo y muñecas Boco para mí, con la esperanza que no creciéramos guardando el mismo desdén. Angelita, la cercanía que tiene Inglaterra, bueno, digámoslo del continente cruzando pues ahí el mar, aunque eso se ve más en España, en Portugal, sobre la cercanía que tienen con África, pues y Marruecos allá. No sé, pero para esta época de tu vida, este tema del racismo, ¿cómo se ve? Pues, por qué hablas aquí lo de tu padre desde este tema del racismo? ¿Cómo lo viviste o qué? pues él era muy racista. Es que no entiendo bien la pregunta, pero pues él era Estamos hablando de el qué año. diga, Estamos hablando de qué año. 1952, creo que es algo así. 1951. Listo, ya había pasado la Segunda Guerra Mundial. De alguna forma, no, continuemos leyendo y enseguida te articulo otro pensamiento que tengo en cuanto a eso, Se en me cómo, perdieron, ¿cómo? se fueron, No, ahí estamos, te ya escuchamos. volvieron. Sí, Todo esto listo, es nuevo para mí. Sí, voy a siga, continuar. Carlita. Él nunca tomó una copa de licor ni fumó un cigarrillo durante toda su vida, aunque radicalmente opuesto a los dos vicios no le faltaba, sin embargo, la depravación moral. Las mujeres fueron su debilidad y su perdición. A veces invitaba a chicas au pair de Francia o de Holanda para trabajar en la granja por unos meses, solo para poder regodearse en ellas, o quién sabe con qué otro propósito. No podía funcionar bien sin estar rodeado de hembras con grandes pechos. Cuando estaban presentes se relucía con un encanto que nunca veíamos en casa, obviamente produciendo un efecto agradable sobre ellas, pero en general el ambiente era de odio, especialmente hacia Gladys, quien con paciencia toleraba cada insulto. Ella creía con firmeza que intentar cubrir y pacificar cada episodio tortuoso para mantener unida a la familia, sucediera lo que sucediese, era el mejor camino para garantizar el bien de sus hijos. Pero en realidad, esta forma de proceder solo estaba causando a nuestra psiquis, que nuestras psiquis se desintegraran más y más con el paso del tiempo. Para mortificar más a fondo a nuestra muy sufrida progenitora, JD, de manera más salvaje que una bestia, lamía su plato a cada comida hasta dejarlo limpio para que no quedara nada para la perrita Jenny,
a quien ella tanto quería, y en su desquiciamiento mental, en el almuerzo de cada domingo a mi hermano y yo, nos hacía sentar horas a la mesa hasta que comiéramos toda la carne servida, dándonos una bofetada en los oídos de vez en cuando para despertarnos el apetito y asegurar el éxito. No es extraño que una vez ese episodio desagradable quedara atrás, nunca más comiera carne, y Pink Floyd sabía de qué se trataba. Incorrecto, hágalo de nuevo. Si no comes la carne, no comerás postre. ¿Cómo puedes comer postre si no comes la carne? Eso es una locura. ¿Sí o Y me no? parece bastante curioso porque, digámoslo, viviendo en una finca, estando rodeados de animales, usualmente la sensibilidad hacia ellos es mucho mayor. Pues, digámoslo, quienes hemos tenido la oportunidad de convivir en temas de campo en algún momento, y aquí hay gente que ha vivido María en la finca, saben que las personas, y sobre todo si administran esos lugares, pues son muy dados a tener una visión de los animales mucho más cariñosa, por así decirlo. Es Sí, curioso, pero bueno. pero en esa época no había casi vegetarianismo, eso era pura carne, ¿sí o no? El vegetariano es como más reciente que la gente ya Eso está no está hablando cambiando de moda. de, de idea, que no comen tanto, no comen tanto cuento a la carne. Eso es un tema que yo no tengo como la temporalidad de la historia. ¿Cuándo se volvió famoso el tema del vegetariano? O sea, ¿en qué momento surge eso en la historia? Sí, ¿Cuándo es el boom Angelita de es eso? vegetariana. ¿Qué dice sí, Scale? Angelita es vegetariana actualmente. sí, señor. No me gusta comer los animales. Quiero los animales, pero vivos. Pero comer cadáver no va conmigo. No me gusta. Sí, bueno, No, continúo. le cuento que este capítulo es el capítulo más duro del libro. Y cuando repaso el libro, me salto este capítulo porque me duele mucho, pero entonces toca enfrentarlo. Siga, Carlito. Listo. Una completa locura. Ningún niño se puede beneficiar de una relación discordante. Más saludable hubiera sido una separación inmediata que evitar más sufrimiento. Pero qué pena, estando tan atada a responsabilidades domésticas, familiares y sociales, y en medio de tanto alboroto, Gladys se sentía incapaz de tomar cualquier acción en esa dirección. Dios mío, no queridos, ¿qué demonios diría la gente? Y así nuestros días sombríos se hacían eternos. Con un estilo varonil, yo vivía en overoles y botas de caucho. Aborrecía aquellos ridículos vestidos de encajes con volantes que a veces me obligaban a llevar. A menudo llenaba los bolsillos de manzanas cogidas en los árboles alrededor de la casa, de toda clase y sabor, para marcharme con la perrita Jenny por el camino destapado hacia los potreros incurdantes y bosques frondosos, saltando arroyos y peldaños para escapar del ambiente hostil en el cual estábamos siempre envueltos. Me alejaba lo más posible y desaparecía en el día entero. El campo guardaba el bálsamo para la cordura de mi alma. Percibiendo su candidez, fue lo único en que podía encontrar sentido y comprender. Estaba en éxtasis con la belleza de la naturaleza, contemplando la vegetación verde y exuberante y las lejanas colinas azules. Todo palpitaba en perfecta ecuanimidad. El viento, la lluvia, el granizo, los truenos, los relámpagos, el sol. Huevos de rana, renacuajos y piscardos en los riachuelos de agua cristalina, el salivazo del cuco sobre las hojas tempraneras y su sonido melancólico. Los juncos con el croar de los sapos, el trinar de tantas aves, el graznido de los grajos y cuervos muy arriba en las ramas, conejos saltando entre los arbustos y fuera de la vista. Las flores silvestres me fascinaban. Los botones de oro, las prímulas, las primaveras y las margaritas, las campanillas de invierno, los ranúnculos, las celidonias. Me gustaba coger moras y manzanas silvestres y abrazar a los árboles mientras soñaba con circunstancias más amistosas, una familia más feliz y una vida diferente y mejor en todo sentido. Hacia el final de la tarde mis fantasías se interrumpían cuando mi madre llamaba a pleno pulmón para que regresara y enfrentara de nuevo la triste realidad del hogar.
La finca tenía muchos rincones y grietas, graneros, cobertizos para el heno y para el ganado, áticos, otra caseta donde se criaban hurones, un gallinero y unos años más tarde un tejado holandés donde se almacenaría el heno para los meses de invierno. JD había elaborado varias guaridas secretas donde estaba estrictamente prohibido entrar, aunque nosotros cuando niños intentamos hacerlo un par de veces al saber que se había ausentado. Comenzamos a sospechar que algo se nos ocultaba, en especial un lugar que nos intrigaba, la trampilla en el techo del cobertizo del tractor que conducía a uno de los graneros. Solo porque aquel escondite se incendió una noche, probablemente a causa de uno de los cigarrillos de Betty, de los cuales fumaba por lo menos 60 al día. Y luego que los bomberos apagaran el fuego fue cuando encontramos una cama entre los restos llameantes. ¿Cuántas veces buscamos la pareja por toda la granja, llamándola continuamente sin poder jamás hallarla? Aunque JD nos explicaba que la cama fue puesta allí para que su amigo Wayne de la aldea trajera a sus amiguitas. Prevalecía la desconfianza. Nuestro padre estuvo sordo casi por toda su vida, lo que en cierto modo justificaría que al llamarlo no nos escuchara. Pero Betty fue dueña de un oído muy bueno, quizás en ocasiones demasiado agudo, a menudo metiéndose en asuntos que no le incumbían. Como consecuencia del matrimonio infeliz, Gladys se aferraba a la religión como un náufrago se aferra a una balsa, y tuvimos que secundarla. Nos compelía a asistir a la misa por lo menos una vez cada domingo y a veces dos. La iglesia era un edificio frío de gruesas paredes de piedra en las afueras del pueblo, y en días de invierno aguantábamos el oficio interminable sin calefacción de ninguna clase, fingiendo escuchar lo que el decrépito pastor balbuceaba, cuando realmente nuestros pensamientos estaban a kilómetros de distancia. Un día, cuando tenía 10 años, mamá me compró una cofia de Pascua, un sombrero de paja con frutas plásticas adheridas que eventualmente me fue asignado para ser usado todo el año. Cómo detestaba ese gorro. Obligaba a llevarlo puesto a la iglesia para ser admirada por todos, como decía ella, me provocaba un berrinche incontrolable. Enseguida, riendo y en tono de burla, ella cantaba: en tu capota de Pascua, con todo el frufru encima, serás la dama más grandiosa en el desfile de Pascua. ¿Cómo podía creer en Dios en tales condiciones? Odiaba profundamente a Dios, al vicario y a mi madre. A veces ella lloraba inconsolablemente, compadeciéndose por la terrible relación que le fue endilgada. Angelita, ¿cuándo cambió ese pensamiento de odiar profundamente a Dios y al vicario? ¿Cómo así? Mira, diga Carlitos, ¿cómo es? Sí. Cuando a lo largo, digamos, de ese tiempo que empezó a pasar, empezó a cambiar esa sensación de odiar profundamente a Dios, porque de alguna forma vos devolviste a Gonzalo al camino de la fe. Eso fue cuando conocí a Gonzalo, fue que cambió todo. Exacto. Mira, estoy pensando en la canción que dice, In your Easter bonnet, with all the frills upon it, you'll be the grandest lady in the Easter parade. Eso es en tu capota de Pascua. Eso es la canción. Sí, Esa es la canción original. en ese momento odiaba todo. El odio se ha transformado en amor con los años y a través de conocer a Gonzalo, claro. Y antes también un poco con una situación que más adelante lo van a conocer. Sí, pero Okay. en este momento era absoluto odio a todo, menos a Yo los tengo una, animalitos, menos a los animalitos. Me Pero queda lo una que la duda. gente diga, Entonces, ¿dejó de odiar a Dios cuando conoció a Gonzalo? pues cuando viajaba sentí que Dios estaba conmigo. Tal vez cuando dejé la familia ya empezó a entrar Dios en mi corazón. Eso es así, es gradual, fue gradual, pero sí.
liberándome de la familia y ese infierno, fue que Dios empezó a actuar en mi vida. Y al Eso fue conocer a Gonzalo se ratificó ese amor a Dios, ese nuevo amor a Dios. claro, porque Dios es amor. Y Gonzalo era amor Puro amor, total. sí. Gonzalo era amor. Amaba a todos y, y ayudaba a todos. Sí, Gonzalo era alguien muy especial, muy Ustedes amoroso. estuvieron, Diga, ustedes estuvieron en el Estadio El Campín en una predicación. de Ruibal. Sí, un man que hacía milagros. Tal vez era un pastor. ¿De eso hablas? Sí, señora, de eso. Sí, sí, estuvimos allá. Por ahí hay una foto de eso. La Que conozco. vimos que el Ruibal, pues parecía que hacía milagros. ¿Sí? La gente botaba las muletas y gente ciega empezaron a ver. No sé si era un truco o si era de verdad, pero era de todas maneras impresionante. Como cuando vimos a Regina Once levantándose en el aire. No sé si era un truco o si era de verdad, pero muy convincente. No Era una bruja. sabemos todavía. Pero las brujas también vuelan. Sí. Yo no, pues, no ¿Y sé qué si lo hacía. milagro les hicieron a ustedes allá? ¿O solo fueron por curiosidad? ah, por eso. ¿Dónde? ¿Dónde Regina? A la ¿O dónde predicación. Ruibal? A Ruibal, pues Sí. vimos, sí, vimos muchos milagros, pero no se sabe si eran gente que trabajaba para él y que sí, y que fingían, o de pronto algunos con la fe sí se curaban. No, no sé hasta qué punto, pero parecía que sí tenía un poder ese señor. Creo más en Ruibal que en Reguinón, sí, pero pues no sé hasta qué punto serían, Angelita, sería cierto, como todo es un engaño ahora. Diga, ¿usted diga. cree que la carta que le escribieron al hermano de Jaime, hablándole de la fe, lo salvó a él de la enfermedad? Al hermano Jaime, a Jaime Arango, el hermano de Gonzalo, que decía ¿Qué en la pasó? una carta que le firma Gonzalo después de enterarse que Jaime, su hermano, tiene una enfermedad incurable y le habla precisamente en esa carta del predicador que vieron. ¿Sabe de Ah, esa no carta? sabía eso. No sabía eso, pero conocí a Jaime cuando lo conocí, no tenía enfermedad. ¿Y esa carta dónde está? Está en un libro que le haré llegar. Muy Está- interesante. es una carta que dice que la fe es la droga con el mayor poder curativo que existe. Claro, es cierto. Absolutamente. Pues A interesante. Jaime, No sabía de eso. a Jaime le diagnosticaron una enfermedad que lo iba a matar en pocos meses y Gonzalo le escribió esa carta, la menciona a usted, que estuvieron en esa predicación y Jaime me comentó con los años que esa carta lo había salvado a él de la muerte. Y Ay, qué de hecho vivió bonito. más que Gonzalo, vivió más de 30 años después de esa carta. Fíjase, un milagro. ¿Y qué enfermedad era No, que no sé, tenía? Angelita, qué enfermedad era, pero era supuestamente incurable. Gonzalo le decía en la carta que los médicos decían incurable, decían que era incurable la enfermedad, pero que para Dios no había nada incurable. Claro, es muy cierto. No Pero, supe de eso jamás, no sabía. No me dijo Gonzalo eso. O y no ahí me acuerdo, pero no. en esa carta mencionan
La pues, la visita allá. asistencia al evento con el predicador. Ah, interesante. Bueno, esperaré con ansias. ¿Cómo se llama el libro? Gonzalo Arango, Pensamiento Vivo. Tampoco lo conozco. Eso es, ¿eso fue publicado hace poco o existía? Fue Ah, sí. Mire, no conozco este libro. Ah, Juan Carlos, ¿lo hiciste tú? Sí, señora. Uy, muy Modestia interesante. aparte. Modestia, apártate. Sí. No es que ya Voy a le vea buscar el la nombre carta. allá abajo. Excelente. Pues no sabía de ese detalle. Eso es muy importante. Sí, porque esa carta habla pues del poder que le imprime Gonzalo Arango a la fe, de como la seguridad que él sentía al hablar de la fe, de creer. Es lo más importante y lo más cierto. Qué cosa tan interesante. Pues Gonzalo, cuando vio todos esos milagros, él sí creía mucho en eso. Estaba convencido que ese man era poderoso. Eso pasó. Continúo mientras ubican el texto, continúo Claro leyendo. que la curación, Listo. dice Gonzalo, la Ajá. curación está en ti mismo si lo deseas, pero hay que desearlo con la más poderosa energía positiva. Jaime, querido hermano, gracias por el afecto acogedor que nos brindaron en toda la familia, Angelita y yo. Quise ir a despedirme para decirte algo, pero creí que sería mejor hacerlo por carta. Es sobre tu enfermedad. Aquí va. Dice el médico que es incurable. Eso no es verdad. Toda enfermedad tiene remedio, puede ser curada. Y cuando fallan las drogas químicas, hay que apelar a las de la naturaleza, a las drogas de Dios. La fe es la droga del más alto potencial curativo. Fe es la energía que produce el milagro. Eso es una máxima. Sí, Sí, muy fe, excelente. fe es la energía que produce el Nadie. milagro. Y la carta sigue. Y termina. La esperanza empieza donde termina la medicina. Escríbenos o llámanos cuando nos necesite. Ajá. Muy De bonito. alguna manera le haré llegar el libro. Muchísimas gracias. Sí, me interesa mucho eso. Yo se lo Qué llevo, bueno. tengo su visita pendiente otra vez. Ok, pero Allá no con Kelly demora María mucho. otra vez. Con Kelly Bueno, María estaríamos visitándote nuevamente. Uy, sería muy bueno. Tendré listos los pancitos. Quedamos antojados de los panes que hiciste, muy buenos, muy buenos. ya Es se una volvieron panadera, famosos. vean. Ya se volvieron famosos esos panes en Andes. Ah, sí, yo les regaba el cuento aquí a más de uno ya. Llegaron en el momento que salían del horno. Eso fue Es que mágico. olía. Llegamos aquí están haciendo algo rico, toquemos en esta casa. Sí, Sí. sin embargo, Angelita, no lo olvides, estás invitada a Andes. Aquí hay varias actividades para hacer. La primera, pues venir a saludarnos. Visitar la biblioteca Gonzalo Arango, donde está el mural, el sermón atómico, la imagen que te envié. Aquí en la sala está la persona que diseñó la imagen. No quien la pintó, sino quien diseñó la imagen del sermón atómico, que es Stephanie. Si quieres, Stephanie, para que saludes a Angelita y esa imagen tan bonita que tú viste que te envía el celular, ella es la autora de idearse esa imagen. Muy hermoso. También, Sí. bueno, ¿quieres saludarla, Stephanie? Por aquí Hola, sí, vamos a continuar. Muchas la gracias felicito. por este espacio. Es muy Excelente. importante para nosotros.
el mural que recientemente se pintó en la Ciudadela Educativa. Es una pequeña muestra también de ese pensamiento tan maravilloso y tan consciente y tan despierto de Gonzalo Arango. Si hablamos también de conciencias despiertas, yo creo que es un faro para toda la comunidad del municipio y muchas de las personas que están acá conectadas también, digamos que vibran con ese propósito. Entonces, justamente ahora en este momento que hablamos y sentimos tanto como estos cambios de conciencia, nos conecta un montón el propósito, la narrativa y el sentir que dejó Gonzalo en todos sus textos y todas sus palabras. Muchas gracias. Tan bella, sí. Muchas gracias a ti, eso quedó muy hermoso. Sí, Ah, de igual forma, me llamó también, J. Diga, ¿cómo? me llamó J. Mario hoy y Sí, dijo, supe que habías ido a Andes. Yo dije, pues sí, pero virtualmente. que viene a visitarme y quiere el libro y que va a hacer publicidad al libro. Todo eso dijo. créale la mitad, créale poquito. Está muy buena gente. Sí, 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 pero créale poquito. Eh, Aquí también se le abre un espacio en las paredes de allá cercanas a la biblioteca, lo que nos estuvieron comentando allá, por si tú quieres, que eres una gran pintora y quieres pintar un mural, también te abren esa posibilidad acá para que dejes tu huella. Ajá, excelente. Ah, mira, sí, la laguna mágica. Parece una fotografía. Sí, Ese es otro conocí, cuadro de sí, Angélica. todo eso, la Guatavita. Espectacular. Ese es Ah, otro qué cuadro. bien. Sí, Y bueno, el cuadro de obra negra lo tengo allí en la biblioteca, la imagen, porque el cuadro me lo estás guardando vos allá en la casa. aquí lo tengo. Listo. Continúo entonces con la lectura. Ya no se me perdió dónde iba. Ah, bueno. A veces ella lloraba inconsolablemente, compadeciéndose por la terrible relación que le fue endilgada. Juraba que la finca poseía una maldición anterior a nuestra llegada y que allí radicaba en gran medida la causa de su angustia y dolor. Se quejaba asiduamente contándonos lo terrible que era su marido y en qué monstruo se había convertido. Ay, cómo se arrepentía de haber tenido algo que ver con él. No obstante, ciega e ingenua como era, por increíble que parezca, aún no desconfiaba, sino que se ocupaba a sí misma por la discordia sin poder explicar por qué. Aborrecía los quehaceres domésticos y no estaba acostumbrada a la existencia dura y aislada que en ese momento experimentaba. Naturalmente, como cualquier descendiente pudiente de la vida victoriana, siempre había tenido criadas para atenderla y realizar las tareas del hogar. Cuéntanos, Angelita, un poco de tu mamá entonces. ¿Cómo era todo esto que ella venía, digámoslo, de ciertas familias con buena, digámoslo, de presencia económica, todo esto? ¿Cómo era, de dónde procedía tu madre? Pues victoriana, sí, los papás eran victorianos, o sea, muy serios, muy sin sentido del humor, como los victorianos eran muy así, muy cuadrados, muy severos. Entonces ella no estaba acostumbrada a hacer nada en la casa, todos tenían servientas y todo pues lo hacían. Ella era una dama muy fina, como la hermana, que eran gemelas, idénticas, gemelas. Entonces los mandaron a Francia para terminar los estudios, ¿sí? Una cosa muy elegante porque tenían pláticas, eran muy pudientes. En cambio, mi padre era un campesino de lo más rudo,
de una montaña por ahí en Gales que no tenía ni agua ni luz, ni una cosa muy fría así. Entonces, eran lo contrario mis padres. Era lo más ignorante y lo más, pues no humilde, porque mi padre de humildad no sabía nada, pero pues de una vida humilde, sí, de nada de riqueza, una cosa muy, en una finca y muy aislado. Y en cambio mi madre era muy elegante, muy fina, muy educada. Entonces ese matrimonio era como una locura. Las dos fuerzas ahí, las dos totalmente diferentes, los contrarios. Entonces no se entendían en ¿Cómo se absoluto. encontraron? O sea, ¿Cómo? ¿qué los unió? ¿Cómo se encontraron? Dos personas tan diferentes. Pues se encontró, como era después de la guerra, yo creo que todo el mundo estaba muy asustado y se agarraba de la persona pues más cercana, sí. No creo que era más por miedo que por amor que se juntaron. La gente se quería juntar con alguien porque estaba lleno de miedo, que esa guerra fue absolutamente terrible. Y ella dijo, como vio que mi padre quería el perrito, entonces ella adoraba los animales. Ella dijo que por eso se enamoró de él, porque pues él amó a los animales. Pero pues El ya amor van a fue de ver los que animales. el amor hacia los animales. Pero ya va a ver que mi padre cambió mucho con los animales. Era un Se volvió un tirano animal. terrible. Pues ojalá hubiera vuelto un animal. Se volvió un monstruo, que era peor. Es peor. Era peor. Se volvió un Sí. animal. Bueno, ahí quería a los animales un poquito. Pero en el momento que se conocieron, pues él era más chévere, más normal, sino que se volvió muy perverso. Ya verán qué es lo que pasa ¿Qué le con pasará? este señor. JD es John Dennis, se llamaba así, Juan Dennis. Entonces, John ¿dónde Dennis. vamos? John Dennis. Ya, John Dennis. JD. Está en la bandera, sí. ¿Dónde está Carlito? John Dennis. John Dennis. Sí. John Dennis. Ese era el nombre de Cali. John Dennis. Denny. Listo. Dennis. Ok. Dennis. Continúo. Mientras más crecía su desconcierto e inseguridad, incesantemente ultrajada y menospreciada por John Dennis y su amante, más se aferraba a mí, sofocándome al máximo, creando tal interdependencia que no veía cómo sería posible alejarla o existir sin su atención constante. O sea, en la misma finca vivía el amante también. Cuando empecé a estudiar fue a los 6 años porque ella no podía soltar a su hija. Prácticamente las autoridades tuvieron que arrebatarme de sus brazos para que yo pudiera asistir a la escuelita del pueblo. Insistía en que yo era la niña más hermosa del mundo, que sería una reina de belleza y no sé cuántas más estupideces y fruslerías. Algo que me causó un daño profundo al salir a enfrentar la cruel realidad del mundo, dándome cuenta que nada de eso era cierto y que no era nadie especial. Mi autoestima desde hacía mucho había sido anulada y gradualmente fue sustituida por la amargura, arraigándose en el tierno corazón con que fui dotada. El deseo de destruirme cada vez se intensificaba. Gladys, fiel a su crianza clasista, constantemente me insistía en mantenerme alejada de los niños de la aldea, siendo ellos demasiado ordinarios y careciendo de educación para poder ser considerados como amiguitos. A sus ojos pertenecíamos a una clase de gente distinta y en consecuencia yo no podía tener una relación saludable con nadie porque les estaba mirando a todos por encima del hombro y sin saber por qué. Claro está que ella no era culpable, había heredado el esnovismo y sentido monstruoso de la supremacía que la sociedad había creado, la terrible división entre ricos y necesitados.
La gente estaba cayendo muerta en las calles a causa de enfermedades e inanición, a la vez que la élite pudiente disfrutaba de orgías y todos los placeres corruptos imaginables de la absoluta extravagancia. Hacía la vista gorda a lo que estaba ocurriendo, cómodamente convencida que por causas totalmente ajenas a ella, las masas estaban sufriendo desplazamiento, mendicidad, vagancia y hambre. En consecuencia, la desigualdad las obligaba a acudir a los asilos para pobres. En contraste, JD no tenía nada que ver con alguien que no provenía de la clase trabajadora y muchas veces me advertía acerca de aquellos de la clase alta por ser hipócritas y falsos hasta la médula. Me hallaba en una confusión absoluta, sin saber a quién creer o a qué atenerme. Además de eso, él me recalcaba constantemente que yo no servía, que era estúpida, tan tonta como mi madre o tan tonta como una escoba. Me sentía muy humillada y la humillación engendra emociones corrosivas. Complejos de superioridad e inferioridad luchaban dentro de mí en un espantoso caos. No tenía amigos. Eso es complejo crecer de esa forma, ¿no? Un día Gladys nos compró un conejito a cada uno, Bobby y Georgette. Enseguida pude sentir una comunicación con los animales, una cierta conexión. Esas criaturas sensibles con la mirada limpia y pura se desenvolvían en completa armonía con la naturaleza. Yo no sé si de pronto ustedes también tengan la experiencia del conejito en la casa. Yo la viví y fue aterradora. Ya les voy a Yo contar tuve por qué conejos fue. en la casa. Tuve una pareja que un día aparecieron con 12 conejitos. Y No, no a mí solo fue que mi papá llevó un conejito a la casa, pero eso resultó más un trauma que la alegría de tener al conejo. Porque el conejo no, yo lo vi como una mascota, pero mi papá lo trajo como una opción de comer algo diferente. Entonces alimenticia. todos nos encariñamos con el animal hasta que lo mataron y ahí fue donde todo el mundo sufrió. Ay, pues sí. Esa experiencia del conejito en la casa no la hagan, por favor. A ver, yo me perdí donde iba otra vez. Estas criaturas Tengo, sensibles. Carlos, yo me encontré aquí otra frase de Gonzalo Arango en el libro que me parece, no sé si impertinente, con Angelita. Para mí es imposible tener hijos. El horror debe terminar en mí. ¿Ustedes por qué decidieron o fue, pues, por qué no tuvieron hijos? Porque Gonzalo decía, ¿para qué hijos si todos son mis hijos? Eso decía él. Y mi razón de no tener hijos fue por la infancia tan terrible que tenía. Y pensé, pues, para pasarle todos esos traumas que llevaba a un chinito, pues terrible sería. Y además, pues no he podido perder tiempo criando un chinito si mi búsqueda es absolutamente para lo espiritual y saber por qué estamos aquí y sí aprender lo más posible de los valores eternos y no encartarme con un chinito que a todo está, ay mamá, preguntando vainas, ¿sí? Entonces, Bueno, ¿por qué y todo? desviando a uno, exacto, y desviando uno del camino. Entonces, eso fue mi razón de no querer tener hijos. De pronto más adelante, con, con la inteligencia Artificial. artificial, exacto. Pues Angelita, necesario. después de ese 25 de septiembre nefasto, ¿no se arrepintió de esa decisión? De no haber tenido un hijo con Gonzalo. Nunca. No, no quería un hijo con nadie. No, no, no. No, no Angelita, estaba en mis planes. y Diga, ustedes hablaron de eso. Ustedes hablaban de, claro, sí. Pues hablamos de que ninguno quería un hijo. No es que, ay, mi amor, tú quieres un hijo. No, nada. Mejor dicho, él dice, ¿para qué hijos? Todos son mis hijos. Es que él es el maestro. Entonces, ¿para qué hijos? No quería.
no estaba en sus planes tampoco. y en los suyos. No, no, en absoluto. Nos entendíamos muy bien en eso y en todo al final, pero pues sí, fundamental. Exacto. Bueno, continúo. ¿Y Juan Carlos tiene hijos? Tengo dos. Yo sí, Ah, yo sí quise. Tengo un hijo y una hija. qué bonito. Precisamente Sí. la hija vive en Londres. Ah, ok. Sí, señora. Muy bien. ¿Y qué hace allá? Trabaja en un almacén, está casada, tiene un hijo también, ¿Con un inglés? con un inglés, sí, señora. Ah, Aquí nos están interesante. mostrando el hijo de Carlos y de Kelly. Mm. Aquí está Romeo. Saludos, amiguito. Ah, eso es el hijito, sí, digo. Aquí está el mío, Eso es sí. lo- La próxima voy a traer los perritos que saluden. Él tiene 5 perritos, así es. Bueno, un saludo acá. Vea, yo tampoco quise aquí, pero llegó este. Mira esa belleza. Sí. Eso es lo más lindo. Grande ese hijo, Kelly. Está bien nutrido. Se creció el niño. Se les creció chiquito. Y está el otro. Hay otro. Ah, Se llama Este Ojitos. se autoadoptó. Este llegó aquí a la casa, se autoadoptó. Ay, uy. Bueno, continuemos leyendo, pues. Estamos chismoseando mucho. Estamos hablando del conejo, no de los gatos. Ah, sí. Ah, no, yo me perdí. Estas criaturas sensibles con la mirada limpia y pura se desenvolvían en completa armonía con la naturaleza, tan distintos a los seres humanos con quienes había tenido contacto hasta el momento, asustados, toscos, cambiantes, infelices y confundidos, en guerra con ellos mismos y entre ellos. No entendían por qué esto era así, pero los animales se convirtieron en mi refugio y aún siguen siéndolo. Me consta, conocí los 5 perritos que tiene allá con ella. los 5 Eh, hijos. Sí, los 5 hijos perrunos. Sí. Cuando Me, per- ¿qué decías, Angelita? me perdí. No sé dónde vamos. Ah, ya. Página 7. Ya. Cuando Georgette tuvo su primera y única camada, sedienta de amor, me metía dentro de la jaula, que efectivamente era un gallinero adoptado, y aunque los animalitos no pudieron descifrar el porqué de tal intrusión tan grande en su privacidad, luego de un tiempo me aceptaron y hosmeaban en derredor, saludando y dándome la bienvenida, pasando horas con ellos, absorbiendo sus vibraciones positivas. Sin duda, su integridad ayudó a mantenerme vivo. Por otro lado, las vacas, pobres criaturas que cayeron en manos de semejante demente que era JD, quien al romper el alba deambularía por los potreros buscándolas. Las dejaba andar por todas partes y traer a las chicas a casa, como las llamaba Gladys, para el ordeño. Preciadas bestias que tenían que sufrir el horroroso resultado de la debilidad de mi padre y su deslealtad a él mismo y su familia, si aún se puede llamar así. Cuando Betty echaba una mano, él parecía estar más tranquilo y las cosas andaban normalmente. Pero las veces que se ausentaba con la disculpa de que su madre estaba enferma y tendría que velar por ella en la casa de su familia, en el pueblo, desapareciendo por meses. JD se transformaba radicalmente en el ser malvado que llevaba por dentro, maldiciendo y amenazando como solo él sabía. O sea que ni los animales lo cambiaban a él, solo lo cambiaba cuando estaba la otra. Era la única forma. Exacto. En Esa es consecuencia, la parte más cruel. yo tenía que ayudar a ordeñar con mi hermano, más que todo por las tardes, para que no interfiriera con nuestros estudios en la escuela del pueblo. Y después que me mandaron a Simón a estudiar como interno en Shaftesbury, me tocaba cooperar sola. Desde muy temprana edad recuerdo cómo ese amo cruel torturaba a los humildes animales luego de estar encadenadas, pasando por la dura experiencia del ordeño. John Dennis sufría
de tal neurosis que cuando una vaca estaba por desempeñar el acto más natural para cualquier ser y su cola se levantaba para comenzar a defecar, temblaba sin poder contenerse por más tiempo a sabiendas de que recibiría una muenda con el taburete de 3 patas donde se sentaba ese monstruo, hasta que corriera la sangre de su cuerpo lastimero. Sí, ya recordé esta parte muy triste. Para intentar evitar la imposición del sufrimiento físico intenso, muchas fueron las veces que me interpuse entre él y el inocente animal en protesta por una acción tan injusta. ¿Cómo había aprendido de nuestra querida y afligida madre, solo para ser tumbada al piso entre el excremento yaciendo ya en el canalón? Muy a menudo estaba lista para correr con la pala a recoger el estiércol tan pronto viera la cola levantándose, antes de que la bolliga cayera al piso y de pronto salpicara al verdugo. Quizás por eso golpeaba a las vacas, no lo sé, solo sé que no estaban sus sanos juicio. Me puse muy nerviosa, igual a Gladys, y muchas noches, mientras mirábamos la tele o realizaba las tareas, el sentido gemido de un animal lastimado afuera en el establo nos interrumpía repentinamente. Corríamos enseguida para socorrer a la desafortunada víctima. Esto aumentaba la furia de aquel demonio, quien nos sacaba volando de allí. Jotadé era un hombre grande, corpulento y rudo. En contraste con mi madrecita de contextura delgada, sus modales finos y yo tan pequeñita. No teníamos oportunidad. Observábamos con horror a ese hombre enloquecido que parecía crecer al volverse más y más colérico, hasta que a todo pulmón bramaba algo como: ustedes, hijas de perra, no vengan aquí a entrometerse o las moleré a palos también. A lo que a menudo hacía. Una noche hasta le arrancó brutalmente la cola a Katia, la vaca favorita de mi madre. Como aullaba de dolor el animal y cómo lloraba. Estábamos en el infierno con toda su sangre y violencia. Qué cosa tan impresionante. Me hace llorar siempre. Ahora entiendo por qué desde tan pequeña, con una experiencia tan traumática, desististe de comer carne. Es comprensible. Sí. Y por eso me fui. Es que la infancia es donde más sensible es uno, ¿sí? Y absorbe todo eso. Y entonces, no, eso fue muy tenaz. Terrible. Por eso Complejo. me gusta pasar rapidito este capítulo. Sí. Angelita, ¿en algún momento de tu vida, reflexionando con la experiencia que te dio el trasegar, el caminar, el recorrer, el conocer gente y después encontrar a Gonzalo, ese refugio de amor para ti, de pronto no pensaste o no meditaste que podías cambiar la historia, o sea, de tener un hijo, una hija y cambiar la historia y darle al mundo una versión de ti que rompiera ese ciclo en que de alguna forma tú creciste y demostrarle a la vida que las cosas pueden ser diferentes, ¿o no? Claro, pues estoy haciendo ahora una versión de mí nueva. Sí, mi mejor versión. Claro, esto es uno mismo. Uno mismo se va haciendo. No hay que tener un hijo para hacer una versión de uno. Es uno mismo que va entendiendo toda esta vaina y saliendo triunfante de todas estas locuras que yo nací en una locura. Todo eso es una locura. Eso no es, imagínate, no había más sino esa locura. Entonces sí ha cambiado un poco. Ahora intento amar a todos, en vez de odiar a todos, se ha venido cambiando el asunto hasta que ahora siento que amo a todos, creo que estoy más cerca de donde tengo que estar. Pero sí ha sido un proceso de todos estos años y se sigue cambiando. Sí. Sí. Yo no sé de dónde leí. Creo que esta mañana o ayer por la mañana yo leí en alguna parte que una bomba suena más fuerte que una caricia.
pero aún así, saber que hay más caricias en el mundo que bombas es como más reconfortante, ¿no? Hay más amor en el mundo que, a pesar de que estamos a puertas de la Tercera Guerra Mundial con ese conflicto que está escalando cada vez más entre Rusia y Ucrania, ¿no? Que está terrible eso ya, pero Sí, mientras hay más amor en el mundo, la victoria será de la vida. ¿Sí? Gonzalo decía. Es una máxima también. Y donde hay más odio que amor, la victoria será de la muerte. ¿qué pensará un militar de esto? Nunca lo sabremos. ¿Quién levantó la mano? Stephanie. Stephanie. No, no, disculpe. ¿No? Uy, me asusta. Angelita, Diga. ¿quién era o quiénes eran los grandes amigos de ustedes? Cuando estuvieron juntos, ¿quiénes realmente ustedes podrían considerar verdaderos amigos? Edgar Restrepo era un amigo muy grande para nosotros. Él es el que grababa mis discos, era el manager, ¿sí? De mis discos. Él trabajaba en discos Philips. Él era muy cercano, el que más venía a la casa era él. Ya me Al acuerdo. monasterio. No, al monasterio ya habíamos salido de ahí. Eso fue muy, muy rápido que salimos del monasterio porque la dueña vivía enamorada de Gonzalo y llegué yo, pues nos echó enseguida porque ya le dañamos sus planes. Bueno, eso, entonces fuimos al paraíso, al paraísito. Del monasterio pasamos al paraísito que está lleno de flores que pinté en las paredes. Sí ha visto fotos del paraísito, creo yo. Lleno de flores y colores. Sí, ya no era el monasterio. No, ahí salimos enseguida de llegar a Bogotá, como al mes o algo así. Ok. Sí, señor. Todo cambia. En la perseverancia era eso. En el barrio de Bogotá. Sí, exacto. Sí, eso fue así. Ese era el amigo más especial. Con los Ah, sí. nadaístas, poco contacto. Poco, muy poco. Después de que fuimos a vivir en Villa Leyva, sí, no contacto, cero contacto. Bueno, eso viene más adelante, toda esa historia. Sí. Pero ya pensando, Edgar era el más cercano. Y en el video que me mandó este señor Roberto, yo te lo mandé, Carlitos. Sí, El video del funeral. de Gonzalo, sí. Sí, ahí estaba Edgar. Ahí lo vi. Él me En acompañó. ese video también aparece Harold. ¿En dónde aparece? En el funeral. Cuando están despidiendo, cuando están embarcando el féretro para Medellín, aparece Harold, el cantante. De pronto, Pues sí. en otro Sí. video. Angelita, ¿Lo tienes? Sí, señora. Muy te bien. pregunto Si si- quiere me lo manda. Con todo el gusto lo Muchas recupero y se lo gracias. mando. Vale, ok. Lo busco en el ¿Qué archivo, tal? claro. Te pregunto, Angelita, si esta reunión que estamos teniendo aquí virtual, ¿te gustaría tenerla con nosotros en vivo, sentados, tomándonos bueno, tú no disfrutas del café, tomándonos un Una té? aromática. Sería interesante, no sé. Would you like to have something to drink with me? With us? Here, antes.
Spanish, please. Pero esto está mejor que nada, ¿sí o no? Para mí todo esto es muy nuevo. Es la segunda vez que tengo gente así, tanta gente. Siempre he hablado con una persona, pero ya esto está muy interesante. No, pues por Pero- ahora sí, Carlito. Pero ¿qué opinas de sentarnos todos aquí en un sitio acogedor donde nos veamos, donde podemos darnos un abrazo, tomarnos una bebida y hablar del libro? Se acerca diciembre, es una época Oh. propensa para visitar los amigos. O los invito a todos aquí. Y Que antes esa vengan. opción. Que yo hago el aromática, ustedes vienen. Esta está más difícil. Yo creo que más fácil viene usted aquí. Bienvenida Andes, Angelita. Ojalá. ¿Y No- dónde está Juan Carlos? Yo en Andes, gracias a Dios. Está en Andes. Bueno, muy bien. El, Excelente. el 90% de los que estamos conectados acá estamos en Andes. No, Kelly María en este momento está en Fredonia. Nicole en ¿Dónde? Bogotá, José en Bogotá, Sí. Orlando Está en Armenia. Belén y Carretero. Paulina está aquí en Andes y Stephanie está en Andes también. Yo Y hay otra- pregunto, ¿a usted, Carlitos, le interesa tener mucha gente o quiere una cosa más exclusivo, con poca gente? Porque los Ok. amigos preguntan si pueden añadirse a la reunión, ¿sí? No, Que le todos los mandemos que el quieran. link. No, Todos todos que los que quieran. quieran, todos los que quieran. Ajá. ¿Quieren No, Sería muy así en agradable harta sus gente? amigos. ¿Cómo? Sería muy agradable también conocer sus amigos. Ok, les voy a integrar al asunto. Pero hay Claro que uno sí. que toma mucho y nunca se sabe si va a salir borracho, entonces me da Estamos como, borrachos. no lo aguanto borracho, entonces no me da como cosa de darle el link. Pero hay otros más juiciosos que sí Are se pueden. sobrios. Sí, 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 este es un poco complicado. Pues muy buena gente cuando no toma, pero es que no, yo no aguanto los borrachitos. Como yo era borrachita y sé las estupideces que cometía y, y lo ridículo que es eso. ¿Y por qué uno toma? Uno toma por miedo y de aburrimiento, sí, y cosas así. Entonces yo sé por qué toman, entonces ya no como cuento a esa gente, no los aguanto. Un alcohólico no aguanto, siendo yo una alcohólica. Pues que no he tomado en 30 años o 40 años, yo no sé, ya muchos años, pero tomaba todo el alcohol, el licor que había. No podía parar. Eso ya es grave. Antes estoy viva de milagro, de tanto maltrato. Todo eso viene en el libro, cuando era una borrachita. Pero pues sí, conozco mucho las razones por las cuales la gente toma. Entonces, este amiguito, yo me la paso regañándolo, pero de nada sirve. Porque Angelita, cuando usted estaba con Gonzalo, tomaban licor. yo cuando conocí a Gonzalo, dejé de tomar 3 meses antes que fui a Costa Rica y estaba en una situación en la selva que no había ni cigarrillo, ni trago, ni marihuana, ni nada de eso. Esos 3 cosas los dejé en la selva en Costa Rica. Y 3 meses después conocí a Gonzalo y mientras estuve con él, no tomé ni fumé ni no nada, de nada. Hasta Y que él, él fumaba hierbita de pronto, muy poquito, muy sagrado para él era eso. Y tomaba brandy pues, 301 o 400, yo no me acuerdo. Había un brandy, una botellita chiquita, él tomaba, pero no así que el loco que había que tomar y tomar.
con mucho respeto, todo con el, y dejó de fumar cigarrillos. ¿Se acuerda que fumaba Nacional o algo? Eso es Y piel horrible. roja. Piel roja. Fumaba también cigarrillo piel roja. Sí, pero cuando yo, ya él lo dejó, cuando fuimos al Vaupés, Ujú. fuimos con Eduardo Escobar al Vaupés. Creo que esa fue la última vez que Gonzalo se vio con él. Y Hay él, una carta que cuenta eso. diga, Hay una carta que cuenta eso, que fueron al sí, Baupés y que ahí dejó de fumar. exacto, porque yo cumplí años en la selva y él decía, él dijo, hoy no tengo nada que regalarte, te voy a regalar la renuncia al cigarrillo. Un El regalo para renuncio, usted. el renuncio al cigarrillo como regalo. Y me dijo, he tenido miedo de que no podía ah, cumplirlo, ¿sí? Por eso no decía nada. Pero hoy sé que puedo regalarte eso porque Dios me está ayudando. Así Sí, dijo. sí. Y fue así porque nunca más fumó después de eso. Y fumaba Nunca. harto cuando yo lo conocí. Pero Muchas pues, fotografías están fumando, está con un cigarrillo en la mano. sí, horrible. No, el cigarrillo, yo fumaba 60 al día como Betty. Yo tuve una época de 60 al día y cuando tomaba, terminaba con uno en cada mano y no me daba cuenta. Eso Y ya es Gonzalo en algún extremo. momento dejó de fumar marihuana. Pues él casi no fumaba, era tan delicado con eso, sí. No, realmente muy poco fumaba de eso. Ok. Yo creo que antes de conocerme a mí no fumaba hierba, pero yo cuando estaba con él, Quita la mala tampoco. influencia. No porque yo no estaba tomando, yo ya lo había dejado, pero pues la hierba es superior al cigarrillo, por lo menos le abre puertas en la mente, ¿sí o no? En ¿Sí la o sí? novela de Gonzalo Arango la llama hoja santa. Ah, ok, sí. Hoja santa, una planta de Dios muy poderosa, Bendita muy sea. sagrado, bendito sea, y muy poderoso, Mm. ha ayudado mucho, a mí me ayuda mucho, me ha Muy ayudado espiritual. mucho. ¿Cómo? Muy espiritual. Muy espiritual. Entonces, la gente que prohíba eso y habla mal de eso es porque no lo saben usar o nunca lo han fumado. ¿Ves? Es por la pura ignorancia y miedo que piensa que... Y hay otra gente que lo usan por fines malos. Entonces, depende qué es lo que uno tiene adentro para que sabe que para qué sirve eso. Pero no, él era muy respetuoso con eso, absolutamente. Ok. Sí. Bueno, queridos amigos, estamos pasados del tiempo. Nos faltan 2 horas para terminar el capítulo. ¿Desean que lo terminemos o quieren suspender? Pues por mí, sigamos, sale de este capítulo que es muy... Salgamos de este capítulo para que no dejemos sufriendo la vaca y a Angelita tampoco. Terminemos el capítulo, listo. No, Voy a tenaz. terminar el capítulo que salgamos de él. Que me da pena con ustedes que es hasta las 8 solamente. De igual forma tuvimos inconveniente. Continúo. Hubo otra acción desgarradora que JD realizaba regularmente. Quitaba cada ternero recién nacido, lo metía en un costal y lo ponía en el baúl del auto para llevarlo al mercado de ganado en la ciudad de Dorchester el día viernes por la mañana. Una vez escondió un pequeño ternero en uno de los establos el día del mercado, pero el desalmado se enfureció tanto conmigo que tuve miedo de repetir la acción. De todas maneras, la siguiente semana lo llevó y aún teníamos que aguantar el llanto frenético de la madre. No pude comprender y de hecho aún no puedo, cómo alguien, por insensibles que sean, podría hacer algo tan cruel e inhumano. Por cierto, la vaca, luego de tantos meses de embarazo,
tiene todo el derecho de estar con su cría, pero ay, el dinero nos vence y en esa medida nos volvemos indiferentes al dolor y al sufrimiento ajeno. Y todo por nuestros fines egoístas. ¿Qué otro placer puede tener una vaca en la vida y semejante vida, fuera de criar a su bebé? ¿Qué puede ser más bello que un ternero recién nacido? Un amigo con quien jugar para abrazar y observar con asombro mientras descubre el mundo, brincando felizmente con sus patitas tambaleantes. Un milagro. ¿Qué es lo que pasa con la humanidad? No sabe la gente que los animales son las criaturas más sagradas, los mejores amigos. ¿Cómo pueden humillarlos, despreciar, burlarse de ellos, enjaularlos, torturar y matarlos? No tienen sentimientos. ¿Acaso están tan absortos en ellos mismos y en las posesiones materiales que sus almas duermen profundamente o ya están muertas? Este hombre desequilibrado a menudo me obligaba a poner la mano sobre la cerca eléctrica que se usaba en la finca para controlar a las vacas de modo que no comieran todo el pasto en el potrero de un ave, sino que metódicamente estuvieran asignadas a diario cierta cantidad para rumiar. Decía que el impacto haría de mí una mujer fuerte y en vez de ser una cobarde como su esposa. Aquí tenían una costumbre un poquito bárbara. Te comento, Angelita, no sé si de pronto lo conocías. Antiguamente, cuando el matadero que llaman, donde sacrificaban el ganado, aquí en los pueblos, no estaba tecnificado, había la costumbre de que para que usted cogiera berraquera, tenía que ir en el momento en que le metían la puñalada a la res y botaba el chorro de sangre, usted tenía que coger las manos, esa sangre caliente y tomar de esa sangre. Si usted no hacía eso, no cogía berraquera en la vida. De niños a muchos, no se cale si usted también estuvo en ese ritual, a mí me tocó. Yo lo Sí, a mí hice una también. vez y no me quedaron ganas. A mí tampoco me quedaron ganas, de hecho, pero sí, Mentira. eso es lo que pasaban. Y eso era un ritual, no es que lo llevara el Papa uno, sino el grupo de amigos, No, el que no lo salvajes. hiciera, el que no lo hiciera, pues ahí el bullying como tal, bullying no existía en esa época, pero el que no lo hiciera, pues Se la montaban ahí. no era parte del grupo definitivamente. Yo no sé si nuestros compañeros que están en Bogotá les llegó a tocar un ritual de ese tamaño. Así, salvaje. No, José, no te tocó. No, allá, Los desgraciados somos nosotros. no, terrible. Pues los pueblos son muy salvajes. Sí, Bogotá ya es más civilizado, ¿ves? Ahí Y el y está. lo pueblo de peor es que Bucaramanga está lleno de rayados. uno no era consciente de la barbarie de lo que estaba pasando y el olor que desprendía el matadero con el chamisco con el que quemaban el cerdo para chamuscarlo, el olor a sangre, ese olor ferroso que había allá, eso era un olor que a mí no se me olvida nunca, como, no sé, es una cosa traumática. Y usted era feliz viendo allá cómo mataban a los pobres animales, cómo se montaban en los marranos, cómo maneaban ese cerdo y cómo llegaba el señor con ese cuchillo y todos atentos y sacaba ese chorro de sangre y todo el mundo haciendo fila para meterse y probar que sí le iba a tener berraquera en la vida. ¿Y Valiente quién gracia. estaba feliz? ¿Quién estaba feliz? ¿Usted? No, mucha gente estábamos en esa euforia de vivir ese momento y no éramos conscientes de la barbarie. Con el tiempo, a Se da uno, cuenta. meditando esas cosas que uno vivió en el pasado, uno decía, qué brutalidad eso, por Dios. O sea, y cómo las personas teníamos acceso a eso tan fácilmente, eso era el que quisiera verlo. O sea, en esa época Y afortunadamente eso, no había celulares que grababan ni nada de eso. ya no hacen eso todavía en algunas partes El de... proceso está tecnificado ya, pero en las veredas donde todavía se sacrifican animales, digámoslo, de forma artesanal y de forma ilegal, sí pasa, sí lo hacen de esa forma. No es tan común, Oh, pero todavía pasa. Bueno, esta continúo. humanidad está grave. Bueno, Así es. Afortunadamente ya no hay que coger berraquera de esa forma. Eh, sí, bueno, creo que voy acá. tenía pánico de él y la Sí. corriente eléctrica y temblaba al acercarnos
a la aterradora cajita roja y metálica, haciendo tic-tac, sabiendo que agarraría mi mano y me forzaría a tocar el alambre vibrante Sí, para que con paciencia aguantara la sensación desagradable de la electricidad pasando a golpes a través de mi cuerpo hasta salir por los pies. Aquel martirio ese, continuó por todos los años en la hacienda y especialmente cuando mi hermano y yo hacíamos algo indebido a sus ojos. Fuimos arrastrados hacia el miedoso aparato y obligados a sobrellevar el suplicio. No es extraño que mis nervios estuvieran hechos añicos. Eso es eh, mucha locura. sí, pero te cuento que este era otro de los rituales que teníamos de niños, ir a tocar el alambre de electrificado de las cercas eléctricas de los potreros. Y el que no lo tocara, también su hombría estaba en juego ahí. Ese era otro, acá también le tocó ese, de ir a los Sí, potreros y tocar el alambre. Ese era muy yo lo común, a ver quién toqué. le escapa. Yo lo toqué y la primera vez en ese justo momento no pasó la corriente. Yo dije, no, aquí no pasa nada y apreté el alambre y cuando pasó el corrientazo caí y me mata. No tenaz, qué locura. Eso Sí, aquí, decía mi padre, que vas a estar fuerte, no débil y floja como su madre, que vas a ser una chica fuerte. Pero, Y sí, pero nosotros lo hacíamos por, por gusto, por demostrarnos algo, no por obligación. sí, ahí Fue más cambia, terrible pero para usted, Angelita, hacerlo por obligación, obligada por su padre. eso sí era es terrible. una locura, es una locura de verdad todo eso. Y es algo peligroso porque de hecho ese corrientazo si está de manera continua ya le puede causar hasta la muerte. Mire que Claro, en la finca donde Kelly se mató un ternero así, es cierto, Linda. Se mató el ternero así, me contaba el suegro que mataron accidentalmente el ternero porque se quedó engarzado en el alambre con corriente eléctrica y lo cogió y lo Y ahí cogió y lo cogió. había una cañada, pues había corriente de oh, agua, entonces el animalito se electrocutó. tenaz. Así es. Paulina, te vimos. ¿Quién se acercó por ahí? La hermanita. Buenas noches, bienvenida. Sí, mi hermanita. Ah, bueno, un saludo para ella. Lindo Ajá, el cuadro del María. comedor. Hola María, ¿cómo vas? Ok. Asistir al almuerzo del domingo en casa de los abuelos durante la infancia fue otro calvario que periódicamente tuvimos que soportar. La pareja vivía en un pequeño poblado somnoliento llamado South Petherton, cuyo entorno en sí era como la muerte. El único sonido a esa hora era el continuo deslizar de los pies de Scuffly Dribbles, como Simon, mi hermano, insistía en llamarlo, cuando el pobre hombre lisiado desfilaba sin cesar de arriba abajo por la calle desierta, arrastrando una pierna al mismo tiempo que un largo hilo de baba subía y bajaba casi hasta el piso al ritmo de su respiración dificultosa. En el comedor, cada cuchillo, tenedor y cuchara tenía su función y su lugar exclusivo. Y si acaso fuera utilizado inapropiadamente, uno recibiría un regaño severo. Lo mismo se aplicaba a los platos soperos, platos principales, platos para el postre, vasos para la sidra, vasos para el agua, vasos para el vino, entre otros. Ser zurda fue otro obstáculo en ese tiempo y muchas veces fui regañada por ello, golpeada con los nudillos cuando no utilizaba la mano derecha para coger la cuchara o el tenedor,
No te encorves, siéntate derecha, presta atención a tus modales. No hables a menos que alguien te dirija la palabra. A los niños se les debería ver, pero no escuchar. La etiqueta británica era y es en su totalidad monstruosamente ridícula y brutal. Algo similar pasaba cada vez que visitábamos a las dos tías en Bletchley. Eran damas muy ricas. El entorno rígido, formal y inflexible en esa casa de jardines hermosos con césped para jugar croquet era más de lo que pudiéramos tolerar. Y, oh Dios, esos relojes de pie Chippendale amplificando el aburridísimo silencio. Sean amables con ellos, queridas. Puede ser que les recuerden en sus testamentos, pues siempre el consejo matador de almas de nuestra madre. Era en especial que percibía ese sentimiento desesperado sin nombre que provenía del materialismo, ensombreciendo y sofocando mi espíritu, que aullaba ante una muerte lenta, como un sedante que producía un peso enorme en el fondo del estómago. No lo podía precisar entonces, y solamente muchos años más tarde, de vuelta a Inglaterra, pude entender y darme cuenta con claridad que había sido. Me acostaba a nadar desconsoladamente en una cama de plumas de ganso, mirando fijamente al estampado del empapelado y las cortinas, odiando ese lujo hecho para ser admirado y reverenciado, prefiriendo el lecho de heno en el establo. Simon y yo contamos con exasperación los inacabables días que las vacaciones duraban, ansiosos de marcharnos lo más pronto posible. Sobra decir que cuando a las tías les llegó la hora de partir de este mundo, nos habían olvidado por completo. ¿Será que me vuelvo monja? Esta posibilidad la había contemplado desde los 4 años. Pensaba que de esa forma podría servir a otros, restregar pisos y vivir una vida de penitencia y disciplina severa. Tal era el tormento que ya había padecido. La aflicción emocional me había vuelto ultrasensible, grabando traumas profundos en la personalidad como para durar toda la vida. Ahora puedo decir que gracias a esa tortura física y psicológica, la compasión finalmente surgió en mi corazón. Pero eso ocurrió mucho más adelante. En ese momento mi mente estaba aturdida, odiosa y rencorosa, poseída por los fantasmas de la culpa y el miedo, y la existencia era una tremenda desgracia. Amén. ¿Qué horror? Amén. Uy, ya Bastante salimos de eso. Fue lo peor, ese capítulo es muy doloroso, pero salimos de eso. Y gracias por acompañarnos. Está bien. Angelita, te pregunto, ¿el próximo martes puedes asistir al club de lectura o todavía no? ¿Te puedo avisar? Listo, ok. De pronto, sí. No estoy segura, pero Me avisas para saber si eso programamos sesión. de eso hablaremos después. Listo. Les agradezco mucho a Angelita, a los participantes, una noche maravillosa. Hablamos muy rico de lo que me gusta de estas sesiones es que son informales. Aquí no Sí, tenemos, digámoslo, un protocolo, sino que todos pueden expresar lo que quieran, lo que desean, de la manera respetuosa como lo venimos haciendo. Y Angelita, mil gracias por brindarnos y darnos esta oportunidad de charlar contigo de esta forma tan natural. no, y gracias a todos porque me emociona mucho que estemos todos juntos aquí.
Y los espero aquí en la casa. Inviten Los- amigos. No me mandes, inviten amigos. Angelita. Los vivo en vivo y directo. Sería muy Así es. chévere. Ojalá este espacio asistiera más gente, tuvieran la oportunidad de compartir esto, que esto no se repite, esto es algo muy, muy íntimo y muy bonito lo que estamos haciendo aquí. Inviten amigos para que de pronto se gocen esta experiencia y que de pronto esto no es la primera vez primero que lo hacemos en el club de lectura de aquí. Y para Angelita también es la primera vez que lo estás haciendo y esta experiencia está resultando muy bonita. De esto Está estamos muy interesante. aprendiendo mucho. Excelente. Bueno, que Para mí es Dios un los gusto y lleve un a honor. todos. Ay, para mí también, señor Vélez. espero el libro. Uy, Sí, señora. me gustaría. Uy, Con poner- Carlos coordinaré lo de la dirección de a dónde debo hacérselo llegar, sí, porque me gustaría que lo conociera y me diera su opinión de ese trabajo. uy, muchas gracias. Carlitos sabe, él tiene todos los detalles. Ujú. Stefan, Sí, Él es el contacto. así es. él es el contacto. Muchas Ok. gracias a todos. To all folks, goodbye. María y Stefa y el amigo aquí. No a ustedes. Chao. Bueno, Muy suerte, bien. suerte. Bueno, vale. Hasta Gracias. Nos luego, vamos a ver. gracias. Muchas gracias Hasta por todo. luego. Un abrazo a todos.